Hola a todos, ¿qué tal estáis? Hoy desde mi canal de YouTube os enseño Córdoba. Esta es nuestra primera imagen, nos hemos venido aquí al río Guadalquivir y quiero hablaros de este puente, el puente antiguo, puente romano. Tiene 331 metros, 16 arcadas y data del primer emperador, de Augusto, del siglo, año 14 más o menos después de Cristo. Os tengo que decir un dato muy importante y es que este puente es vital para la historia de la ciudad. Durante 20 siglos fue la única entrada a la ciudad. Cuando llegó aquí Julio César, antes de Cristo, en el siglo I antes de Cristo, no existía este puente, había otros. En esa época, eso es cierto que hoy no se conservan. Y entonces tuvo que poner una serie de piedras para poder cruzar y atravesar este puente. Después, en época musulmana, ya en el siglo, en época romana y después en época musulmana, se hicieron diferentes restauraciones del puente, también en época cristiana, y repetimos, durante 20 siglos fue la única entrada a la ciudad. Hoy se conserva así de bien bajo las aguas del río Guadalquivir. Este puente romano estaba en plena vía Augusta que comunicaba Roma con Cádiz. Repetimos, estaba en la zona sur, entrada directamente a la ciudad. Hoy es un monumento de interés histórico-artístico y ahí al fondo está el Museo de Al-Ándalus, que es un homenaje a las tres culturas, a la convivencia de la cultura judía, musulmana y también cristiana. El Museo Vivo del Al-Ándalus está en el interior de esa torre de Calahorra, que era una torre defensiva, tiene un arco de herradura y bueno, también merece mucho la pena su visita si estáis por aquí. Y seguimos nuestro paseo y encontramos esta noria, que es una noria que tiene mucha historia. Está aquí al lado del Guadalquivir, ahora mismo pertenece al ayuntamiento y siempre ha tenido históricamente mucha importancia desde tiempo árabe. No hay constancia en época romana, pero sí desde época árabe, en lo que era la agricultura y también un molino para moler el trigo, ¿no? Por el tema de la harina, que era tan importante también en la época. Hoy se conserva, pero tenemos una anécdota histórica muy importante. Muy cerquita de aquí están los alcázares cristianos, que fueron sede de la corte de los reyes católicos en su camino a la conquista de Granada. Vamos, estaban aquí al lado, ahí los veis. ¿Qué ocurrió? Que en junio de 1492 la reina Isabel la Católica se encontraba enferma y no soportaba el ruido que hacía esta noria, así que mandó desmontarla. Hoy, a lo largo de los siglos, aquí continúa en pie, testigo de la historia. Y junto al río Guadalquivir nos encontramos esta estructura rectangular con 4 torres, es el Palacio de los Reyes Cristianos. El Palacio de los Reyes Cristianos, que tiene restos del antiguo Palacio Califal. Cuando llegaron aquí los cristianos con Fernando III, rey de Castilla, estaba prácticamente destruido y Alfonso X el Sabio fue el que mandó reconstruirlo. Aquí dentro encontramos restos romanos, restos visigodos, restos árabes, por supuesto, también. Y fue residencia de los Reyes Católicos en su camino a la conquista de Granada. Aquí también Colón les habló por primera vez de esa aventura, locura para la época, que era intentar conquistar las Indias por una ruta nueva, por la ruta de Occidente. Y aquí tenemos la fachada principal del Alcázar de los Reyes Cristianos, que era una fortaleza y a la vez palacio. Está cerca de la mezquita, cerca del río, del puente romano. La verdad es que en Córdoba está todo prácticamente cerca. Es una ciudad, como dicen los de aquí, que en apenas 10 minutos llegas a cualquier sitio. Y atravesando esta plaza llegamos a la calle de las Flores. Ahí estamos viendo al fondo la mezquita catedral, nos dirigimos hacia allí. Es una de las callejas más populares, más transitadas por los turistas, con estas bacetas tan bonitas. Y nos dirigimos hacia la mezquita catedral de Córdoba. Y otra de las calles típicas de Córdoba es la calle del Pañuelo, de Pedro Jiménez. Es este callejón de aquí que se estrecha tanto en algún punto que tiene las dimensiones de un pañuelo de caballero. Vamos a comprobarlo. Este es el punto más estrecho, que si lo estiramos tiene las dimensiones de un pañuelo de caballero. Y por fin llegamos a la mezquita de Córdoba. Es el monumento más importante de la ciudad.
uno de los más representativos del arte omeya, del arte de Al-Ándalus junto a la Alhambra de Granada, bien de interés turístico nacional. Hoy en día es una mezquita catedral, es de culto católico, pero vamos a recordar algunos de los episodios más importantes de su historia. La catedral comenzó a construirse en el siglo VIII, nada más entrar los musulmanes en la península en el año 784. Y permaneció siendo una mezquita, por cierto, la segunda más grande del mundo después de la Meca, durante muchos siglos, hasta el siglo XVI, que se construyó la mezquita azul. Ya estamos en el interior, las dimensiones, bueno, más de 23.000 metros cuadrados, os podéis imaginar la importancia que tenía. Sufrió y experimentó diferentes ampliaciones durante el Emirato y el Califato de Córdoba. Cuando llegaron aquí los musulmanes se encontraron una basílica hispano-romana dedicada a San Vicente Mártir. Utilizaron lógicamente esos materiales, parte de esa estructura, para levantar luego lo que sería todo este símbolo de la cultura musulmana. En 1238 Córdoba es reconquistada por la parte cristiana y se va cambiando el signo de este templo de mezquita a basílica. En el siglo XVI es cuando crean esta basílica renacentista de estilo plateresco. Y mientras paseamos por este impresionante patio de los Naranjos, os voy a contar también algunos datos interesantes. Esta mezquita fue mandada a construir por Abderramán I. Era de planta cuadrada y es muy curioso porque tardaron solo 2 años en construirla. Abderramán I era de la dinastía de los Omeya y una de las innovaciones arquitectónicas más importantes fue la doble arcada. Ya sabes que según la religión musulmana, los muros de Qibla tienen que estar orientados hacia la ciudad santa de la Meca, hacia el sureste. Y en cambio en Al-Ándalus están orientados todas las mezquitas hacia el sur, están ligeramente desviadas 51 grados hacia el sur. Parece que tanto Al-Ándalus como en Marruecos había cierta diferencia con el resto del mundo islámico sobre exactamente hacia dónde tenían que estar orientados esos muros. Por tanto, es una característica típica de las mezquitas que se hicieron también aquí en Al-Ándalus durante los 8 siglos de ocupación musulmana. Los conquistadores, en cuanto llegaron, convirtieron esta mezquita en catedral y dedicaron su culto a la Virgen María. Fue Fernando III de Castilla. En cuanto al minarete, sabéis que es muy importante para llamar a la oración en los musulmanes. Medía 47 metros y con la conquista cristiana está dentro de esa torre. Se utilizó parte de esa estructura para crear lo que es un campanario cristiano de 54 metros. Y este fabuloso patio de los Naranjos se tiene constancia ya en el siglo XIII que existían. Antiguamente, con Abderramán I, cuando se construye la mezquita, era el patio de abluciones de Abderramán I, y aquí también se realizaban pues algunas enseñanzas o juicios. La sala hipostela ha sido considerada como un bosque de columnas, con esta doble arcada, arco de herradura el inferior, arco de medio punto el superior, y esos dos colores, ¿no?, en las dovelas, el rojizo y el blanco. No debió de ser nada fácil convertir un templo musulmán, que con Abderramán I era una sala bastante sencilla, con la techumbre de madera, algo decorado. Utilizaron columnas que habían encontrado de los visigodos, también de los romanos, convertirlo en un templo cristiano. Vemos, por ejemplo, estas capillas que no existían en la época musulmana, que sí que son claramente cristianas, pero combinadas con esa doble arcada tan característica. En total hablamos de 890 columnas divididas inicialmente en 11 naves, que luego serían en otras ampliaciones en 19 naves diferentes. Uno se siente muy pequeño cuando entra en este lugar, en el que también enseguida, la verdad es que choca un poco, encontramos elementos posteriores, elementos cristianos de diferentes estilos arquitectónicos. Es una construcción muy peculiar, especialmente interesante para los amantes del arte. ¿Qué permitía esta construcción de arcada, de doble arcada? Bueno, pues permitía una mayor altura, ¿no?, arquitectónica. Tenemos que decir que los arcos de herradura, que siempre se identifican con el arte musulmán y mozárabe, ya existían en época visigoda, y de hecho encontramos algunos ejemplos en la península, en la iglesia de San Juan de Baños.
Estas bóvedas encamonadas que encontramos pertenecen a la zona, bueno, pertenecen al siglo XVII, pero están en la zona de la ampliación de Almanzor. Como veis, son muy diferentes a estas otras techumbres, o si seguimos avanzando a esta otra zona donde los techos pues tampoco tienen absolutamente nada que ver, ¿no? Ni la decoración, pero como decimos, en la época de la mezquita, en la época más antigua de la mezquita, los techos eran sencillos, eran como esos del fondo, de madera. Estos otros que vemos aquí ya son de la Reconquista hacia adelante. Cuando uno entra aquí, la verdad es que se encuentra perdido, porque lo primero dices, bueno, si me tengo que fijar en el templo cristiano, lo que es una iglesia, intentas orientarte, dónde está el altar, dónde está, bueno, pues ya lo hemos encontrado, está justo en la parte central, orientado al este, orientado a Jerusalén y rodeado, eso sí, de este bosque de doble arcada árabe de la antigua mezquita. Y es que la catedral no tiene ningún desperdicio tampoco. Por fin lo hemos encontrado, ya estamos aquí en el altar mayor. Como decimos, rodeados por esas columnas y la ornamentación es impresionante, ¿eh? Bienvenido a la Mezquita Catedral de Córdoba. Está realizando una visita cultural a un templo católico. Respete el silencio y permita que las personas contemplen este lugar. Muchas gracias. Detrás encontramos el coro con estos dos órganos. Qué bonito el coro, la decoración. Wow, impresionante, impresionante. Y rodeado por estos arcos polilobulados ciegos, llegamos a la Maksura. La Maksura era el lugar reservado para la oración para el califa. Es esta zona, y vemos también con este arco de herradura el mihrab que da paso a una pequeña sala. Muy decorado, con versos coránicos también, motivos vegetales. Repetimos, la Maksura, este era el lugar donde rezaba el califa, reservado para la oración. Con este mihrab y esa pequeña sala. Son 3 las puertas de acceso a la ciudad que quedan. Esta es la puerta de Almodóvar. Teníamos otra puerta también al lado del puente romano, una puerta, la del puente romano, en honor a la visita que hizo y al Consejo de Ministros que se celebró aquí en época de Felipe II. Y estamos llegando en el barrio judío a la sinagoga. Construida en el siglo XIV, es la única sinagoga de Andalucía y solo hay 3 en España, 2 de ellas están en Toledo, de la época medieval. Mantuvo el culto hasta que fueron expulsados los judíos en 1492. Después fue un hospital, fue también una escuela y hoy en día está declarada como un monumento artístico. Ya estamos dentro de la sinagoga. En la parte superior estaba destinada para las mujeres con estos 3 arcos. Como veis, tiene planta cuadrangular. Y en las paredes, en yeso, podemos ver muchos motivos decorativos y además frases invitando al rezo. La parte más importante, el muro más importante, es el que está orientado a Jerusalén. Saliendo de la sinagoga encontramos este mercado municipal artesano con un patio interior, bueno, que es interesante para hacer también algunas compritas. Córdoba nos ofrece muchas posibilidades. Y luego esta plaza, que es una de mis favoritas aquí en Córdoba, donde encontramos también la Plaza Maimónides, donde encontramos también el Museo Taurino de Córdoba. Recordamos que aquí en el Museo Taurino pues se rinde homenaje a una de las figuras más importantes del toreo en España, como es Manolete. Junto al Ayuntamiento de Córdoba encontramos este, que es el único templo romano de la ciudad, con columnas de estilo corintio. Tenía 6 en la parte frontal y estaba dedicado al culto imperial. Formaba parte del foro del que también estaba integrado un circo. Y si venís a Córdoba, bueno, tenéis que probar, por supuesto, los flamenquines, por supuesto, las berenjenas con miel, pero lo más importante es el salmorejo cordobés. Aquí tenéis la receta: 1 kilo de tomate, 200 gramos de pan, muy importante para darle la densidad, 100 gramos de un buen aceite de oliva virgen extra, un diente de ajo y 10 gramos de sal. Aquí tenéis la receta, muy importante, y la manera de preparación. Por algo se llama esta calleja del salmorejo cordobés.
Otra opción en Córdoba para visitar estas bonitas calles, sobre todo la zona también de la Judería, del río Guadalquivir, el Puente Romano, el Templo Romano, la mezquita, pues es dar un paseo en coche de caballos. La limpieza de mano de nuestro jardín de Hamam. Tengo rosa, lavanda, azahar y ámbar rojo. Hombre, azahar, yo azahar. Yo también. Venga. Estamos en el Hamam Al-Andalus, en Córdoba, que lo tenéis que probar, es una experiencia maravillosa. Es un viaje un poco en el tiempo, ¿no? Sí. Es un momento de desconexión. Acabo de salir del Hamam y quiero deciros que ha sido una gran experiencia. Si queréis masajito hay desde 15 minutos, aparte 15-20 minutos, y no solo circuito de aguas y nada, es muy recomendable. Yo siempre que vengo a Córdoba paso por aquí. Dentro lógicamente no he podido grabar, pero bueno, que sepáis que merece mucho la pena. Hay agua templada, fría, caliente, hay también un baño de vapor y todo así ambientado, tipo árabe, con esos arcos tan bonitos de herradura. Y os enseño ahora la Plaza de las Tendillas. Está en el centro de la ciudad, cerca del área comercial, de la zona peatonal. Es una plaza muy conocida, estaba cerca del antiguo foro y se llama Las Tendillas porque aquí desde el siglo XIV había pequeñas tiendas de la Orden de Calatrava. Hasta aquí este recorrido por Córdoba, espero que os haya gustado. Sí, quedan cosas por ver, por supuesto Medina Azahara, que está a las afueras de Córdoba, quedan también palacios por ver por aquí, muchas iglesias fernandinas. Bueno, hemos intentado aprovechar el máximo el tiempo, prometido que habrá más vídeos de Córdoba.